Imagina una habitación iluminada por luz fría. Dos personas frente a frente. Ambas tienen el mismo producto, el mismo discurso, el mismo precio. Ambas practican cada palabra frente al espejo. Pero al final del día, una sale celebrando con comisiones altas y la otra mira el suelo con frustración, preguntándose, ¿qué hice mal? ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que hablas y hablas, pero la gente simplemente no te escucha? O peor aún, te escucha, pero no te cree. Ese pequeño espacio entre un no me interesa y un ¿dónde firmo? No depende de la suerte, depende de la mente humana, y más exactamente, de cómo entiendes y manipulas éticamente los procesos inconscientes que guían las decisiones. Hoy vamos a descifrar eso. Vamos a entrar capa por capa en la mente del comprador, del vendedor, y de esa energía invisible que se crea cuando dos personas intentan intercambiar algo más que dinero, confianza, deseo, estatus, seguridad, poder. Y cuando termines de ver este video, verás las ventas con otros ojos, porque entenderás que vender no es ofrecer, es guiar una historia mental donde el cliente se convierte en el héroe, y tú, en el guía invisible que lo lleva a su recompensa. El problema universal. Todos venden, pero pocos convencen. Vivimos en una era donde todos venden algo. Productos, servicios, ideas, incluso versiones de sí mismos. Pero muy pocos logran persuadir. ¿La razón? La mayoría se concentra en lo superficial, en lo que dicen, no en cómo lo hacen sentir. Un vendedor promedio estudia su producto. Un vendedor extraordinario estudia a las personas. El primero memoriza beneficios. El segundo detecta emociones. Y aquí está el golpe de realidad. Si el otro no siente nada, no decide nada. El cerebro humano está programado para moverse por placer o por dolor. Así que si tu mensaje no activa ninguna de esas dos emociones, desapareces del mapa mental del cliente. El problema no es que la gente no quiera comprar. El problema es que nadie les habla de manera que su cerebro diga, esto me importa, esto es para mí, esto me cambia. Las 3 puertas de la persuasión. Vamos a desarmar el proceso psicológico que atraviesa cualquier persona antes de decir sí. Piensa en 3 puertas invisibles. Atención, emoción, confianza. Cada una debe abrirse en orden. Si una falla, la venta muere. 1. La puerta de la atención. El cerebro humano ignora más del 90% de la información que recibe. Solo escucha lo que considera relevante o amenazante. Por eso, a los grandes vendedores no comienzan hablando del producto. Empiezan hablando del problema que la persona siente, pero no puede poner en palabras. Ejemplo, no vendes un gimnasio. Vendes la vergüenza silenciosa de no reconocerse en el espejo y el orgullo futuro de hacerlo. No vendes un curso de inglés. Vendes la frustración de no poder expresarse y la libertad de poder hacerlo. El cerebro se engancha con lo que le duele o le da esperanza. Tu misión es tocar ese punto exacto en los primeros segundos. 2. La puerta de la emoción. La gente no compra productos, compra emociones convertidas en objetos. Compra placer, estatus, validación, seguridad. Y todo esto ocurre antes de que la razón intervenga. El psicólogo Robert Cialdini lo llama el poder de los disparadores mentales. Son atajos psicológicos que el cerebro usa para decidir rápido. Autoridad, reciprocidad, escasez, validación social, simpatía y compromiso. Un vendedor brillante domina estos disparadores como un pianista domina las notas. No los usa para manipular, sino para alinear lo que el cliente ya quiere, pero aún no se atreve a admitir. 3. La puerta de la confianza. Este es el punto de inflexión. Sin confianza no hay acción, pero la confianza no se gana hablando bien de ti, sino haciendo sentir al otro comprendido. Cuando alguien siente que lo entiendes, su mente baja las defensas. Y en ese instante la persuasión se vuelve invisible. Dejas de ser un vendedor. Te conviertes en un consejero de decisiones, historias reales y símbolos psicológicos. La historia del vendedor de autos. Un joven llamado Daniel estaba a punto de ser despedido. No vendía nada. Mientras sus compañeros cerraban tratos todos los días, él acumulaba rechazos. Un día su jefe le dijo una frase que le cambió la vida. Daniel, deja de vender autos. Él lo miró confundido. ¿Cómo que deje de vender autos? Ese es mi trabajo. No, le respondió el jefe. Tu trabajo es vender movilidad,
independencia, libertad, reconocimiento. El auto es solo el medio. Lo que vendes es cómo se siente la persona al tenerlo. Daniel empezó a escuchar de verdad. Ya no hablaba del motor ni del precio. Preguntaba, ¿qué significa para ti tener un auto propio? Y cada vez que alguien decía, quiero que mis hijos viajen cómodos, o quiero demostrar que puedo lograrlo solo, Daniel tenía la llave emocional. 3 meses después fue el mejor vendedor de su agencia. El experimento del espejo emocional. En 2003, un grupo de neurocientíficos italianos descubrió algo fascinante. Las neuronas espejo son células que se activan tanto cuando haces algo como cuando ves a alguien hacerlo. Traducido a ventas. Si tú transmites entusiasmo genuino, el cerebro del cliente lo copia inconscientemente. Si transmites duda, también la copia. Por eso, los grandes vendedores no solo hablan diferente, vibran diferente. No fingen confianza, la proyectan desde dentro. El arte invisible de persuadir sin forzar. Aquí entra la parte más sutil y poderosa. La persuasión silenciosa. No se trata de hablar más, sino de crear un entorno mental donde la otra persona se sienta segura tomando la decisión. Y eso implica dominar 3 microhabilidades. 1. Escucha estratégica. Escuchar no es solo oír. Es detectar patrones, contradicciones, emociones ocultas. Cuando un cliente dice, lo voy a pensar, muchas veces quiere decir, me da miedo equivocarme. Tu tarea no es presionarlo, sino mostrarle seguridad emocional. Lenguaje de espejos. Repite partes de lo que la persona dice, con el mismo tono. Esto crea rapport, una conexión inconsciente que el cerebro interpreta como confianza. Reencuadre mental. Si alguien dice, es muy caro, no contradigas. Reencuadra. Sí, y justamente por eso, porque cuesta más, también ofrece más resultados. Lo barato normalmente termina costando el doble. No estás discutiendo. Estás guiando la percepción. Los 6 principios de Cialdini reinterpretados para el siglo XXI. Vamos a llevar la teoría al terreno real. Cialdini identificó 6 principios de persuasión, pero aquí los reinterpretamos con ejemplos actuales. 1. Reciprocidad. Da algo antes de pedir algo. En redes comparte valor antes de vender. En persona, ofrece claridad antes de cobrar. El cerebro humano siente la necesidad de devolver el favor. 2. Compromiso y coherencia. Cuando alguien dice sí una vez, es más probable que lo repita. Haz que el cliente acepte pequeños acuerdos antes del gran cierre. 3. Prueba social. La gente hace lo que ve que otros hacen. Usa testimonios, casos reales, métricas visibles. 4. Autoridad. No tienes que decir soy experto. Demuestra conocimiento y seguridad. Habla con calma, muestra resultados. 5. Simpatía. La gente compra a quien le cae bien. Sea auténtico, no un robot de ventas. 6. Escasez. Lo limitado tiene valor, pero no mientas. Usa la escasez real, con propósito. Aplicar estos 6 principios sin forzar convierte cada conversación en una coreografía psicológica. La mentalidad del vendedor imparable. La persuasión no empieza con la técnica, empieza con tu identidad. Los grandes vendedores no se ven a sí mismos como gente que vende. Se ven como gente que transforma decisiones. Su propósito no es cerrar, es abrir la mente del otro. Mientras los mediocres buscan clientes, los maestros buscan entender al ser humano. Y cuando entiendes al ser humano, puedes vender cualquier cosa, porque no vendes productos, vendes emociones que el otro ya desea experimentar. Así que la próxima vez que alguien te diga que no puede vender, recuérdale esto. No es que no sepa vender, es que no ha aprendido a escuchar con el cerebro y hablar con el corazón, porque persuadir no es manipular, es alinear necesidades ocultas con soluciones reales. Es comprender que detrás de cada cliente hay una historia, un miedo y un sueño. Y cuando logras conectar con eso, no vendes, inspiras decisiones. Así piensan los que pueden vender lo que sea, no porque engañen, sino porque entienden cómo funciona la mente humana.